Ahora vamos a tener la participación de la astróloga digital en área de especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Salvador Subirán. Es miembro de la de gastronomía, miembro de la área de históricos en la y es médico adscrito al Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. El día de hoy la doctora nos presentará un tema muy interesante también que vemos todos los días y es la transición del NAFL al MAFL. Hay que redefinir al hígado graso. Bienvenida, doctora, nuevamente. Muchas gracias por tu participación. Te dejo los micrófonos. Muchas gracias, doctor, por la invitación a este curso regional de medicina interna y pues sin más les comparto mi presentación. Excelente curso que han organizado y pues vamos a empezar ahora hablando de la transición de NAFL a MAFLD y redefiniendo al hígado graso. Para empezar, vamos a hablar que la enfermedad por hígado graso es actualmente una de las causas más comunes de enfermedad hepática crónica a nivel mundial y hemos visto que realmente se está convirtiendo en una de las principales indicaciones de trasplante hepático y apunta a ser o ser la principal causa de trasplante hepático a nivel mundial. Sigue siendo una de las principales causas de alteración bioquímica hepática que encontramos en la consulta diaria y la prevalencia mundial de esta enfermedad es aproximadamente el 25%. Lo vemos más en personas del sexo masculino, en mayores de 50 años. Pero ¿qué tenemos en México de datos? Pues realmente tenemos estudios que son un tanto controversiales, con unas prevalencias que varían desde 14 a 62.9%, esto detectado por ultrasonido. ¿Y por qué tanta variación? Pues realmente tenemos como un tanto de sesgo de selección, o sea, han sido pacientes de centros de concentración, de estudios de hechos en centros de patología, entonces, pues aquí por eso detectamos un tanto varianza hasta 62% o 14%. Hay un estudio realizado en el año 2019 por el doctor Bernal, aquí en la ciudad de Veracruz, en población abierta, con detección mediante ultrasonido, donde vimos que el 42% de la población de aquí de Veracruz tiene datos de hígado graso. Y esto es pues realmente algo alarmante. En cuanto a síndrome metabólico y prevalencia de MAL, pues podemos ver que aumenta la proporción con el número de manifestaciones de síndrome metabólico. En cuanto a MAL y síndrome metabólico, hasta el 43% de los pacientes tienen afectación. Una de las cosas más importantes y a destacar es que los pacientes con NALF y obesidad, el 95% tienen presentes. Y si lo vemos desde el punto de vista de diabetes en MALF, pues vamos a ver que diabetes en MALF el 60 al 70% está presente y obesidad en esteatohepatitis, su presencia de inflamación, el 81% está presente. Una de las cosas más importantes y ha sido como la causa por la cual ha llevado a hacer una redefinición y un cambio de nomenclatura que no solamente implica un cambio en una letra, es la presencia de diabetes y anomalías metabólicas, porque la diabetes y la presencia de una o 5 o más anomalías metabólicas aumenta el riesgo de fibrosis avanzada. O sea, vemos prevalencia de fibrosis en el 30% de los pacientes que tienen diabetes e hígado graso. ¿Qué hay acerca de la perspectiva histórica de hígado graso? Pues las primeras descripciones se hicieron desde 1836, cuando encontrábamos pacientes con enfermedad hepática crónica
y en estudios de autopsia se veía que tenían un infiltrado ahí con esteatosis, pero no tenían ningún antecedente de hepático, de consumo de alcohol, una enfermedad hepática concomitante, nada. Solamente se empezaba a dilucidar un poquito de datos de obesidad, sobre todo. Ya en años posteriores, Lewin y colaboradores en 1980 empezaron a acuñar el término de esteatopatitis no alcohólica, lo que se conoce como NASH, y fue en 2 años posteriores que Schaffer y Thaler dijeron, esto es enfermedad por hígado graso no alcohólico, NAC. Pacientes con infiltración grasa mayor de 5% en ausencia de consumo significativo de alcohol y en ausencia de enfermedad hepática concomitante. Ya para 1999 se establecía bien la definición o la definición de MALF con la correlación de los componentes del síndrome metabólico, hablando de diabetes, de obesidad, de dislipidemia, de hipertensión, de aumento del perímetro abdominal, o sea, hablando de obesidad central. Al establecer esta relación empezamos a estudiarla un poco más y vimos que realmente esta relación es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que no nada más se trata de una consecuencia de una como consecuencia de la otra, sino que el hígado graso afecta al síndrome metabólico y el síndrome metabólico afecta al hígado graso. Esto es bidireccional. Y es aquí donde hemos ido empezando y llevado a la conclusión de que se tiene que hacer un cambio. O sea, no es enfermedad por hígado graso alcohólico, no es solo la exclusión del alcohol, sino es más bien la infiltración grasa asociada a un contexto metabólico más complejo que solo la exclusión del consumo de alcohol y solo la exclusión de enfermedades concomitantes. Y para esto tenemos que entender también la fisiopatología del hígado graso que realmente llega a ser muy compleja. Esto es explicado como a grandes rasgos. O sea, tenemos un paciente que tiene obesidad, que empieza con factores, tiene factores genéticos, ambientales que favorecen la obesidad, el acúmulo de grasa, de tejido adiposo en el tejido sobre todo celular subcutáneo. Entonces, cuando este tejido adiposo o este tejido celular subcutáneo se sobrepasa, empieza a disfuncionar y sobrepasa sus reservas, se tiene que movilizar y se moviliza hacia dónde? Hacia el tejido, hacia obesidad central. Empieza a disfuncionar, hay movilización de ácidos grasos libres que se van a depositar tanto en el músculo como hacia otros órganos. Cuando se deposita en el músculo, empieza a haber resistencia a la insulina en estas zonas y aumenta la glucosa periférica. Luego también hay movilización de ácidos grasos hacia el tejido hepático, lo que va a promover la otra parte de las consecuencias de la obesidad, que es la lipólisis hepática. Hay resistencia a la insulina en el tejido hepático, lo que favorece la novolipogénesis aquí. Pero esta lipogénesis tiene una característica, tiene dislipidemia aterogénica, que es una de las características que nos va a dar el síndrome metabólico. O sea, hay aumento de LDR, disminución de HLR y aumento del LDL. O sea, hay dislipidemia aterogénica. Entonces, aquí ya tenemos dos: dislipidemia aterogénica, obesidad central y parte de componente de síndrome metabólico. Otro de los lugares donde se nos acumulan los ácidos grasos libres es en páncreas. Y en páncreas también puede producirnos lipotoxicidad afectando las células beta. Hay hiperglucemia, hay predisposición a diabetes y aquí también se genera el ciclo hígado-páncreas porque también tenemos resistencia hepática al glucagón y se sigue afectando el metabolismo de la glucosa, de los triglicéridos, hay mayor aumento de la acumulación de triglicéridos hepáticos y se sigue favoreciendo aquí pues el hígado graso. Tenemos un paciente que persiste aquí con hiperinsulinemia, con hiperglucemia, pues esto evidentemente va a desencadenar, predisponer a diabetes
y a la par va a aumentar la absorción de sodio, actividad del sistema nervioso simpático y con esto predisponer a hipertensión. Y esto es como una manera general de explicar qué está pasando. Que cuando tenemos pacientes que tienen hígado graso y tienen peso normal, esto también puede pasar, pero aquí pasa más en esta zona donde hay disfunción del tejido adiposo subcutáneo, pero se acumula más hacia obesidad central. Entonces pueden ser pacientes que sí tienen peso normal, pero tienen más disfunción porque eh, tienen tejido adiposo acumulado a nivel central. A nivel del hepatocito, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay aumento de la glucosa sérica, tenemos resistencia a la insulina hepática que va a promover la glucólisis, va a promover la gluconeogénesis, la lipólisis de nuevo y va a activar las proteínas que nos promueven todas estas vías metabólicas, que prácticamente aquí esta comprensión del metabolismo a nivel hepático nos ha ayudado a bloquear algunas de estas vías o a activar algunas de estas vías para poder generar nuevos blancos terapéuticos. Tenemos disminuida beta-oxidación, tenemos disminuida la actividad de los PPAR, que favorece aún más la gluconeogénesis y el aumento de los triglicéridos a nivel hepático. Y a nivel periférico tenemos supresión incompleta de la lipólisis, que favorece aún más la gluconeogénesis y por ello aún más la acumulación de triglicéridos hepáticos. Es básicamente un repaso de la fisiopatía y todo lo que ocurre en el contexto de hígado graso. Y es aquí donde llegamos a la nueva definición de MALF, considerando todo el contexto fisiopatológico. Entonces, tenemos un paciente con evidencia de esteatosis hepática, por evidencia por imagen, por marcadores séricos, por sistemas de fluctuación o por histología, o sea, por biopsia. Entonces, este paciente tiene sobrepeso, obesidad. Ya tiene evidencia de imagen, tiene sobrepeso, obesidad. Es un paciente que tiene MALF. O es un paciente que tiene evidencia de estetosis y tiene diabetes, ya es un paciente que definitivamente tiene más. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no tiene obesidad? En estos pacientes lo que se hace es buscar los factores de riesgo metabólicos o la disfunción metabólica. Entonces vemos circunferencia de cintura, vemos presión, vemos triglicéridos, índice HOMA o factores de inflamación con proteínas C reactiva. Y con esto llegamos al diagnóstico de MALF. Pero entonces, ¿qué es realmente lo que ha cambiado de MALF a MALF? En cuanto al diagnóstico, la evidencia de esteatosis se hace prácticamente igual. Biopsia no se recomienda únicamente en casos de duda diagnóstica que estemos pensando en alguna otra cosa que quede ahí, alguna situación. Recomienda imagen de primera instancia, siempre todas las guías nos dicen ultrasonido. Si se evidencia por alguna otra situación, tomografía, resonancia o marcadores serológicos. Dentro de los biomarcadores séricos, que son los que tenemos más accesibles y que nos ayudan también a ver fibrosis, están el índice de STLT, FIT4, una fibrosis score. Y de estos, FIT4 es el que tiene mejor evidencia. De los patentados, Fibrometer, Fibrotest, Hepatoscore y ELF, que son los más disponibles. Ya en cuanto a disminución de la disponibilidad, pero aumento de costos y mayor sensibilidad, están las técnicas de elastografía, FibroScan, ARFI, que estos son por medio de ultrasonido y nos sirven más cuando el paciente tiene mayor índice de masa corporal y nos limitan el FibroScan, y la resonancia magnética, que tiene la ventaja de podernos valorar por completo el tejido hepático, danos fibrosis y danos estetosis. Uno de los cambios más importantes que tiene la definición de MALF, yo creo que es como lo mejor de este cambio, es darnos la permisiva de hacer la etiología dual. ¿Qué quiere decir? Tenemos un paciente que ha consumido cantidades riesgosas de alcohol. Tienen toda la vida consumido alcohol en cantidades riesgosas cada fin de semana. Pero es un paciente con obesidad.
que además tiene diabetes y es hipertenso. ¿Qué fue lo que le llevó al daño hepático? Pues pueden ser las dos cosas. ¿Y qué hacemos? Sí, es un paciente que tiene daño hepático dual, o sea, no le podemos quitar los dos factores que están dañando nuestro hígado. O es un paciente que tiene virus C, se dio tratamiento, pero ya el daño ya se hizo, ¿no? Entonces, y tiene diabetes, tiene hipertensión, es gordito. Entonces, aquí tenemos también daño hepático dual. Igual pasa con hepatitis autoinmune, con la hepatitis biliar primaria o enfermedad por fármacos. Entonces, nos da esta permisiva. Y más en México que la prevalencia de obesidad, de epidemias está en aumento. Entonces, aquí tenemos que considerarlo. Y la verdad es que es una de las cosas que es muy puntual en el consenso de madres. Podemos considerar daño hepático dual. La dicotomía, y esta es otra de las cosas muy puntuales. Antes es esteatohepatitis y esteatosis simple. ¿Tiene o no tiene inflamación? ¿Es una cosa o es otra? Y ahora no. Ahora lo que queremos es que MAL sea un único término para definir la enfermedad. Y queda más claro cuando hacemos una analogía con hepatitis autoinmune. Hepatitis autoinmune tiene actividad o no tiene actividad. Pasa con MAL. ¿Tiene inflamación o no tiene inflamación? ¿Tiene fibrosis o no tiene fibrosis? Entonces, esto es un continuo y valora la gravedad de la enfermedad, porque las complicaciones del hígado graso son su progresión, su riesgo de progresión. Entonces, esto es lo que se quiere hacer, que sí, no se ha llegado como cómo vamos a clasificar al hígado graso en cuanto a progresión. Todavía estamos en la parte en la de ¿tiene esteatohepatitis o no tiene esteatohepatitis? ¿Tiene fibrosis o no tiene fibrosis? SP1, SP2, SP3. No se ha como clasificado, ha dicho cómo vamos a decirlo, pero se quiere manejar así, como un continuo. ¿Y cuál es el riesgo de progresión de MALF? Pues sabemos que la mayoría de los pacientes, el 70-75%, se quedan como una esteatosis simple. Pueden ir y venir de NASH, o sea, ir y venir de la esteatohepatitis. El 25%, 30% pueden hacer inflamación. De estos que tienen inflamación son los que más tenemos que vigilar porque son los que pueden progresar a fibrosis. O sea, un paciente con fibrosis, con esteatohepatitis, tiene mayor riesgo de progresión. El 5% puede progresar a fibrosis. Y a fibrosis, evidentemente, puede progresarnos a cirrosis. Otro de los cambios muy puntuales es que hacer en un paciente que ya tiene cirrosis y que en algún momento tuvo evidencia de hígado graso o que es un paciente que tiene factores de riesgo de hígado graso o tiene disfunción metabólica. Aquí podemos sacarlo de la cirrosis criptogénica y podemos encasillarlo ya en cirrosis por MAL. Es otra de las recomendaciones. Y podemos decir establecer etiología. Otra de las situaciones también es que ya se puede establecer cirrosis por etiología dual. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que consume alcohol y también tiene disfunción metabólica. Este es otro de los cambios también importantes en la definición. Otro de los cambios es la definición de estatosis primaria y secundaria. Porque se dice, bueno, todas las estatosis son primarias, o sea, el hígado graso es una estatosis primaria, entonces, ¿cuáles son las secundarias? O sea, aquí decimos, no, pues en realidad son causas alternativas. Las causas alternativas tienen medicamentos, celíaca, nutrición parenteral, los trastornos de metabolismo, Wilson, que es una de las causas muy extrañas, eh, almacenamiento de glucógeno, las causas más infrecuentes, ¿no? Creo que las causas más frecuentes que vemos sería nutrición parenteral. Entonces, estas se quedarían como causas alternativas. Y ojo con esta definición. Causas alternativas e hígado graso también pueden coexistir y pueden encontrarse juntas. Entonces, también hay que saber diferenciarlas, identificarlas y mencionarlas como parte del daño hepático en un mismo paciente.
¿Y qué pasa ya en la vida real cuando nos enfrentamos y comparamos los criterios de MAD con los criterios de NALF? Esta es una base de datos de pacientes de Estados Unidos donde hicieron este análisis. Vieron a los pacientes de manera retrospectiva en sus encuestas de salud, hicieron el diagnóstico de MAD, hicieron el diagnóstico de MAD y vieron de acuerdo a ultrasonido y a estudios de laboratorio. ¿Y cómo les fue a los de MAD? Bueno, definitivamente los pacientes con MAD son con mayor edad, tienen un índice de masa corporal mayor, tienen mayores comorbilidades metabólicas, mayor hemoglobina glicosilada, su perfil de lípidos está más alterado, las enzimas hepáticas también están más alteradas y las puntuaciones de fibrosis, y esto es un punto muy importante, son más altas. Y como aquí ya nos permite la dualidad, vemos que los pacientes con MAD, el consumo de alcohol que está ya incluido, tienen menos trastornos metabólicos, pero tienen una lesión hepática mayor, que es una situación ahí muy importante a considerar. Se vio realmente que la definición de MAD es más práctica, o sea, en el momento que tenemos al paciente ya enfrente, es mucho más práctico llegar al diagnóstico, identificarlos de manera más rápida, más fácil. Y además tiene el plus de que nos permite identificar al paciente con mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Y esto es como el punto más rescatable, yo creo que es una de las cosas mejores del cambio de la definición, identificar a estos pacientes que nos pueden progresar. ¿Cuál es el impacto clínico del cambio de nomenclatura? Pues si son pacientes que nos pueden progresar, que tienen mayor disfunción metabólica, hay que ver cómo está su riesgo cardiovascular, ¿no? La evidencia sugiere que mal, definitivamente la presencia de hígado graso incrementa el riesgo cardiovascular. Tenemos pacientes que tienen mayor disfunción endotelial, se ve que el aumento de las hepatocinas, de las enterinas, de todas las citocinas inflamatorias están incrementadas en pacientes con hígado graso. Y definitivamente si a los pacientes con hígado graso le hacemos un ultrasonido carotidio, vamos a ver que se puede incrementar el grosor de la íntima media y este, como ya sabemos, es un marcador de riesgo cardiovascular. En pacientes con hígado graso también se ha visto aumento de la puntuación de riesgo de Framingham. No hay un marcador, una puntuación de riesgo cardiovascular ideal a seleccionar en estos pacientes. Hay muchas escalas de riesgo cardiovascular en no se ha dicho así de vamos a utilizar Globe Score, vamos a utilizar Framingham, vamos a utilizar alguna en especial porque no se ha como seleccionado cuál y, o cuál en población mexicana, por ejemplo. Pero especialmente Framingham sí nos ayuda más, muy probablemente porque sea la que dice diabetes. Entonces, Framingham es como la que más nos orienta en ese tipo de pacientes, sería la que recomendaríamos. ¿Qué pasa además en el corazón de estos pacientes con hígado graso? Pues hay muchas alteraciones cardíacas. De por sí los pacientes con hepatopatía crónica, con datos de daño hepático, tienen afectación cardíaca. Empiezan los pacientes, y más los pacientes que empiezan a tener fibrosis, tienen daño cardíaco y más fibrosis avanzada. Entonces, en pacientes que tienen un proceso inflamatorio crónico, tienen cambios mínimos a nivel cardíaco y la progresión aún más. Empiezan con válvulopatías, con esclerosis aórtica, calcificaciones del anillo mitral, dilatación del VI, hipertrofia y las afectaciones de la aurícula izquierda nos van a dar alteraciones de la conducción. Son pacientes que tienen riesgo de fibrilación auricular, hay prolongación del intervalo QT y en pacientes tanto con fibrosis y sin fibrosis, sabemos que la prolongación del QT es un marcador de riesgo cardiovascular y pues aún y más alteraciones de la conducción.
Otra característica especial de los pacientes con hígado graso es el aumento del tejido adiposo epicárdico. Hay liberación de adiposinas proinflamatorias, disfunción microcirculatoria y fibrosis miocárdica. Hay un fenómeno especial que ocurre en ellos, que es que puede haber insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada debido a disfunción diastólica. Entonces sí pasan aquí situaciones especiales en el corazón de estos pacientes en cuanto a relación hígado-corazón. Este es un estudio hecho en Hong Kong, también retrospectivo de las bases de datos de sus pacientes, de todos los estudios de escrutinio. Una población muy importante estudiada de pacientes entre 40 y 63 años en los exámenes de salud de rutina y se calculó la estatosis de acuerdo al índice de hígado graso, se vio cuáles tenían MALF, cuáles tenían MALF y se vio la comparación en cuanto a los diagnósticos, realmente sí hay mayor detección de los pacientes cuando se habla de MALF, pero aquí otra de las situaciones importantes es los eventos cardiovasculares. Se vio que en los pacientes con MALF se permite la detección o permite la detección de eventos cardiovasculares. O sea, vemos a los pacientes con MALF y podemos ver que son aquellos que presentan mayor eventos cardiovasculares, o sea, nos permite detectar a pacientes que son metabólicamente más complicados y por ende podríamos hacer mayores acciones de prevención con ellos al hacer el diagnóstico. Este es retrospectivo, pero pensando a futuro, ¿no? Y en cambio, MALF con pacientes relativamente más delgados, menos propensos a hipertensión, dislipidemia, entre otras comorbilidades. En cuanto a enfermedad renal crónica, sabemos que la enfermedad renal varía entre 20 y 50% en pacientes con MALF, 5 a 30% sin MALF, y la prevalencia se mantiene para hipertensión y para diabetes. La gravedad de MALF se asocia directamente con desregulación de la enzima aldosterona, la citulina, el factor nuclear derivado de eritrocitos, y factores inflamatorios involucrados. Y se ha visto que el cambio de nomenclatura también tiene impacto en la prevalencia de enfermedad renal crónica. Esto es otro estudio también hecho en China, de hecho son los que más han hecho estudios retrospectivos en cuanto al cambio de nomenclatura. Y aquí es igual, otra encuesta nacional de salud, y se vio en 12.000 pacientes con ecografía bioquímica, vieron MALF o MALF y enfermedad renal. 30% para MALF, MALF con 36% de diagnóstico, y nuestros pacientes con MALF, bueno, los pacientes con MALF, mayor prevalencia de enfermedad renal, tanto para tasa de filtración, para enfermedad renal y para albuminuria patológica. Y otra de las cosas muy puntuales que se vio, y yo creo que es lo más rescatable, es que más mostró mayor puntuación de fibrosis, y la mayor puntuación de fibrosis evidentemente se asoció con mayor disminución de la tasa de filtración glomerular y la enfermedad renal crónica. ¿Qué hay en cuanto al hepatocarcinoma? Pues MALF se ha convertido en una de las principales etiologías de hepatocarcinoma en pacientes con y sin cirrosis. La prevalencia anual del hepatocarcinoma en estos pacientes varía entre 2.4 al 12.8%, dependiendo si hay o no fibrosis. O sea, nos podemos ir hasta el 12% en pacientes con fibrosis y el 2.4 sin fibrosis. ¿Y de qué depende que un paciente sin fibrosis te genere un hepatocarcinoma? Pues es que son pacientes que tienen un estado proinflamatorio crónico, con apoptosis continua, proliferación compensatoria, hay factor de necrosis tumoral, interleucinas, modificación de las células estrelladas, hay aberraciones cromosómicas, hay factores genéticos, el PNPLA3 involucrado, hay en general un estado proinflamatorio que nos puede estar generando tumores. Entonces son pacientes que tenemos que vigilar. No se ha establecido un programa de vigilancia para hepatocarcinoma en pacientes sin fibrosis, sí, para pacientes con cirrosis de manera similar que los pacientes con cirrosis. ¿Cómo vamos a vigilar el riesgo de progresión? Igual que similar a los demás pacientes, se han establecido algoritmos de 2 pasos.
Este es el propuesto por la sociedad canadiense. Lo que vamos a hacer es calcular el índice de FIT4. FIT4 y vemos riesgo sin riesgo de fibrosis, intermedio o alto. Las escalas no invasivas son muy buenas para decirte el paciente no tiene fibrosis. Y si el paciente no tiene fibrosis, te quedas tú tranquilo y lo dejas y lo vigilas cada 2 años. Pero si se queda como indeterminado, lo tomas como riesgo alto. Entonces, esta población la tienes que seguir estudiando y tienes que escoger otro tipo de marcador. Lo que recomiendan los canadienses son, hazle elastografía. Tienes elastografía, tienes FibroScan, haz FibroScan y se estableció un punto de corte de 8 kilopascales para fibrosis avanzada F3, F3, F4. Tiene ya fibrosis avanzada, ahí sí hay que referir una clínica de patología o gastroenterología para seguir el seguimiento de nuestros pacientes. Estos son los algoritmos de 2 pasos de manejo de los pacientes con NALF y esto ya tiene unos años de haberse establecido. Otra vez, son nuestras grandes poblaciones las que dijeron, bueno, ahora qué pasa con NALF. Igual, se recomendó algoritmos de 2 pasos y se vio que es mejor FIT4. Se había dicho FIT4 con NALF, con MALF sigue siendo FIT4, más que NALF fibrosis score, con los mismos puntos de corte. Entonces, establecemos FIT4, riesgo bajo, nos quedamos tranquilos, vigilancia, riesgo indeterminado alto, hay que establecer otros tipos de medidas. Recomiendan NELF o colágeno tipo 4, pero realmente nosotros aquí en México no lo tenemos más tan disponible, en Veracruz menos. Entonces podemos hacer elastografía, podemos hacer AFI, podemos hacer resonancia, pues no están tan disponibles, pero pues sí tenemos otro tipo de medidas para ver el grado de severidad de fibrosis y establecer tratamientos. ¿Qué opciones de tratamientos hay? Bueno, principal, la base del tratamiento, cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, pérdida de peso, tratamiento farmacológico, sí. Cuando los cambios en el estilo de vida, la pérdida de peso no nos son suficientes, sí se puede recomendar cirugía bariátrica, tiene sus indicaciones. Si hay pacientes que sí lo van a meditar, no está de más y hay mucho ya hablado y establecido de cirugía bariátrica en pacientes con MAPI que tienen mucho beneficio y que ahora se dice incluso que es como cirugía metabólica. Viene beneficios en absorción, en mejoría de diabetes, en mejoría de esteatosis y fibrosis. ¿Cuánto de pérdida de peso le vamos a decir a nuestro paciente? Bueno, 3% de pérdida de peso para mejoría de estatosis, mejoría de inflamación 5%, resolución de NASH y hasta 10% regresión de fibrosis. Doctor, tenemos pacientes que tienen peso normal. ¿Cuánto le vamos a decir que pierda de peso? Entre 3 a 5% en pacientes con peso normal. Porque para disminuir el tejido adiposo de zona central. Las intervenciones en el estilo de vida, realmente ninguna intervención dietética específica tiene mayor beneficio. La que tiene más evidencia, les voy a mencionar los diferentes tipos de dieta. La que tiene más evidencia, yo creo que ya todos lo sabemos, es la dieta mediterránea. Pero sí, en general se recomienda una restricción calórica. La cirugía bariátrica se asocia con disminución del riesgo cardiovascular, reducción de la estatosis, de la inflamación y de la fibrosis. Actividad física, ¿cuánto le vamos a decir a nuestro paciente que haga ejercicio y qué tipo de ejercicio? Bueno, actividad aeróbica, necesitamos al menos 3 a 5 sesiones por semana, 150 a 300 minutos, sesiones al menos de 30 minutos. Un ejercicio efectivo son 30 minutos. Una sesión de 30 minutos es un ejercicio efectivo hasta 60 minutos. O sea, un paciente que es sedentario, por lo menos le vamos a decir que empiece con 30 minutos, por lo menos 2 a 3 sesiones por semana y que vaya incrementando su actividad poco a poco para que junte sus
120 minutos a la semana, 150, 300 y así que lo va incrementando poco a poco. El ejercicio de resistencia, sí, sí se puede recomendar. Entrenamientos de resistencia, 2 sesiones por semana. Esto tiene que ir acompañado de asesoría nutricional, siempre. Dietas en MALF, hay diferentes enfoques, balance energético y dietas de composición. Balance energético, restricción calórica, ayuno intermitente, un poquito menos de evidencia. Y de composición, pues son los diferentes tipos de dieta, que si baja en carbohidratos, antiproteínas, basada en plantas, que es paleolítica, que es esta de granos, semillas. La verdad, la que tiene más evidencia y tiene mayor publicación y más estudios es la dieta mediterránea. Incluso la Asociación Mexicana de Gastroenterología ha adaptado una dieta que es mexiterránea, que es con componentes de la alimentación que tenemos en México y esta ha sido muy más aceptada, con mejores resultados. Y entonces lo que vamos a recomendarles a nuestros pacientes con hígado graso es una dieta, pues sí, estilo mediterránea. Hay que decirles restricción calórica, disminución de la ingesta y pérdida de peso. ¿Qué tenemos en cuanto a tratamiento farmacológico? Que esta realmente es otra historia. Pues tenemos irnos a los objetivos. Necesitamos mejorar la resistencia a la insulina y la gluconeogénesis, mejorar el transporte de los lípidos, la lipogénesis, disminuir la apoptosis, el estrés oxidativo, la inflamación, disminuir o evitar la fibrosis. Entonces, prácticamente nuestros objetivos serán la esteatosis, la apoptosis y evitar o quitar fibrosis a través de las vías metabólicas de la lipogénesis, la beta-oxidación y el metabolismo de los ácidos biliares. ¿Pero qué tenemos? Vamos a aterrizarlo un poco. La ampliamente conocida y prácticamente que todos hemos utilizado metformina. Pero, ¿qué ha pasado con metformina a través de los años? Pues pasó de ser una de las más recomendadas a la no recomendada. Ya las guías nos dicen, bueno, metformina ya no. Sí mejora resistencia a la insulina, pero mejora resistencia a la insulina periférica. Entonces, lastimosamente no ha habido efecto en fibrosis hepática. Entonces, es por eso que únicamente para hígado graso no es una recomendación de primera línea. Son pacientes que sí tienen resistencia a la insulina, que tienen alguna otra indicación para metformina, está bien, se puede dar, pero únicamente para hígado graso, no. Por otro lado, pioglitazona es otra historia. Las citaciones linearionas están bien. Si tenemos un paciente con diabetes, con esteatosis, está perfectamente indicado. El detalle es que puede tener el efecto adverso de pérdida de peso, de aumento de peso. Entonces, aquí hay que tener cuidado con la indicación de pioglitazona. Vitamina E sigue siendo una estrella y sigue siendo disponible y sigue siendo un muy buen medicamento porque puede mejorar la histología, puede disminuir fibrosis, puede disminuir inflamación y es muy bien tolerada. Pero hay que tener cuidado con los pacientes con diabetes. Otros tratamientos por ahí mencionados, prebióticos, probióticos que tienen un poco de mejoría de la inflamación, ácidos grasos poliinsaturados y omega 3. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué hay de estudios en fase 2, fase 3? Pues vamos a verlos. Estas son las vías metabólicas que las que hablábamos ya antes. ¿Hacia dónde nos vamos a ir ahora? Hacia la lipogénesis, hacia la beta-oxidación. Hay PPARs ya involucrados. Vamos a mejorar un poquito la excreción de la vía de excreción del colesterol y vamos a tratar de bloquear la apoptosis, de disminuir la fibrosis. Entonces vamos a ver qué tenemos, qué se ha hecho. Dirigidos a la resistencia a la insulina y lipogénesis, pues algunos están en México. Seladelpar, el afibranor, uno de los más prometedores que estaban en auge ahorita en los últimos años, se han detenido un poco los estudios por efectos adversos, sobre todo a nivel hepático, es un agonista PPAR. Ácido beticólico, un agonista farsenoide, mejora de estatosis, inflamación, fibrosis, fase 3, también utilizado en CBP, todavía no disponible en México, pero prometedor.
¿Cuál tenemos como ácido biliar también disponible en México? Ácido ursodeoxycólico. Mejora esteatosis, mejora inflamación, está en fase 2. Los demás fármacos que menciono aquí todavía no los tenemos, pero están en fase 2. Entonces también van prometedores porque hay algunos que tenemos aquí que nos pueden mejorar fibrosis. Este estudio es 2021, es un estudio internacional, no son tantos pacientes, pero se ve prometedor, porque es un estudio multicéntrico internacional, 174 pacientes, pacientes con fibrosis, que se les dio una dosis de ácido ursodeoxycólico a 15 miligramos por kilogramo peso, se les metió en un programa de entrenamiento, se les dio dieta controlada, son estudios bien controlados, son pacientes bien controlados, bien estudiados, y se les midió tanto el grosor de la íntima media, se vio riesgo cardiovascular, se vio fibrosis con marcadores no invasivos y se vio que mejoraba tanto enzimas cardíacas, perfil lipídico y estatosis, independientemente de la pérdida de peso. O sea, se comparaban los grupos que disminuyeron más del 5% de pérdida de peso y los que no perdían peso. Y tuvo efecto positivo tanto en el grosor de la íntima media como en el riesgo cardiovascular, así como también en los marcadores hepáticos. Entonces, ácido urso prometedor y lo tenemos disponible. Dirigidos a la apoptosis, el Risicam, Celosertib, las combinaciones, fase 2, fase 3, mejoran fibrosis, inflamación, esteatosis, todavía no disponibles en México, pero siguen en fase de estudios y pues falta ver qué concluyen, si realmente pueden ser muy disponibles o no. Pero todavía tenemos otro que puede ser aún mejor, que es sericribinol. Sericribinol es uno de los que va más en auge y está como dándosele más promoción, más investigación, porque mejora resistencia a la insulina y al mismo tiempo mejora fibrosis, lo cual lo puede ser un tratamiento ideal en hígado graso. Está en fase 3. Este es el estudio de sericribinol, es en fase 2, es el estudio Centauro. Lo que se vio es que tiene muy buena tolerancia, se da una dosis de 150 miligramos al día. Se metió pacientes con NASH, con F2, F3. Respuesta a un año, bien. Mejoría significativa de la fibrosis, mayor efecto en fibrosis avanzada. Y a 2 años, la respuesta en tratamiento con sericribinol se mantuvo. Entonces son pacientes que mejoran, que tienen una buena tolerancia al tratamiento y realmente con una dosis, pues no muy alta. Hay otro por aquí que se está colando y que todavía no establecemos muy bien la dosis, que es la vitamina D. Vitamina D se ha empezado a meter en el tratamiento de hígado graso ya desde hace algunos años, desde 2016. Algunos con efecto significativo, algunos sin efecto significativo, se han evaluado de manera diferente, las dosis se han manejado diferente y el tiempo de administración también. Entonces, aquí faltaría un poco unificar para poder comparar, pero muestra que pudiera ser también prometedor. El último estudio, 2019, valoró enzimas hepáticas a 3 meses, 3.200 de vitamina D con efectos significativos. Sin embargo, tenemos aquí uno de 2018 con histología, pero la dosis fue menor. Entonces, habrá que valorar realmente si nos puede ayudar o no vitamina D por su efecto antiinflamatorio. Muy probablemente esto apunte a que sí, pero habrá que unificar y ver hasta dónde nos vamos a ir con vitamina D. Y para cerrar, les traigo un clinical trials que está corriendo actualmente, que es la combinación de el factor falsenoide, que es el tropifexol, con sericribinol. Es como el que apunta a ser el tratamiento ideal para hígado graso porque nos mejora resistencia a la insulina, nos mejora fibrosis, nos mejora esteatosis. O sea, tiene todos estos blancos terapéuticos. Eh, Está diseñado para que se vea pacientes con fibrosis en F2, F3. Son 4 grupos para comparar tanto la combinación como por separado.
y ver cuál sería la combinación ideal para este tipo de pacientes. El estudio está diseñado para 48 y 52 semanas y esperamos pues resultados para poder establecer el tratamiento de estos pacientes y pues también la seguridad de la combinación. A manera de conclusión, hemos podido ver que MAL se ha vuelto como un término incluyente de ser una enfermedad excluyente, de ser una negación, de decir es un hígado graso, un consumo no de alcohol, o sea, ser un tanto estigmatizada la enfermedad, a ser ahora más incluyente. Eh, ¿Cuál es la utilidad de la práctica clínica diaria? Pues realmente es mucho más fácil llegar al diagnóstico, identifica a pacientes con hígado graso metabólicamente más complicado, con mayor riesgo cardiovascular y ayudan a unificar la terminología. ¿Y cuál sería el tratamiento ideal? Pues aquel que deberá lograr la mejoría de la esteatosis, inflamación y fibrosis hepática a la par que actúa en el metabolismo de la glucosa, resistencia a la insulina y la obesidad. Y pues tenemos tiempo perfecto para la sesión de preguntas. Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctora Ana. Excelente plática. Un tema, pues, muy importante por su prevalencia en nuestro país. Como internistas y médicos de primer contacto, pues todos los días estamos enfrentándonos a pacientes que precisamente tienen factores de riesgo y que es necesario que se evalúen, ¿no? La primera pregunta que lanzan aquí es sobre la utilidad que tiene la ademetionina en el tratamiento de estos pacientes y yo tal vez la extendería un poquito al resto de estos supuestos hepatoprotectores como silimarina, metadoxina y todos ellos. Uh -huh. Hay estudios, todos estos hepatoprotectores tienen estudios que sí han mostrado evidencia. Los detalles son que a la hora de replicar no se fortalecen. O sea, siempre hay un estudio que sí es positivo, mejoran inflamación, pero no los hemos podido replicar. O sea, por ejemplo, metadoxina ha mostrado más evidencia en alcohol. En alcohol sí tiene muy buena evidencia, pero en hígado graso luego tiende a ser un poco más débil. Y en pacientes que ya empiezan a tener fibrosis y menos inflamación, ya la evidencia se vuelve más débil, ya no lo podemos replicar, lo hacemos con poblaciones más grandes y ya no se vuelve significativo. Ese es el detalle. Entonces, en ninguna de las guías que encontramos de hígado graso se hace una recomendación para estos hepatoprotectores. Llegan a tener un poco de mejoría de inflamación, pero en fibrosis no hay nada de mejoría. Ese es el detalle. Y a ver, como no hay progresión, o sea, tanta progresión de la fibrosis, pues no se recomiendan. ¿Cuál es hasta cierto punto como luego nos quedamos con qué le vamos a dar al paciente en la consulta? O sea, ese es el punto a veces que le pasa, que nos pasa a todos en la consulta. ¿Qué vamos a hacer? No le podemos decir al paciente solo baje de peso y haga ejercicio, sino que tenemos que dejar un poquito más. Pues sí, a veces recurrimos a este tipo de fármacos y sí mejoran un poquito los datos de inflamación hepática porque sí tiene evidencia en tanto valoración de inflamación. Pero, por ejemplo, tiene un poquito más de evidencia ácido urso. Si no tenemos datos de fibrosis, pues sí, podemos dar un hepatoprotector. Pero si tenemos datos de fibrosis, ácido urso tiene mejoría de fibrosis. Entonces, aquí hay que sopesar qué tiene el paciente, en qué etapa está. ¿Tiene inflamación? ¿Tiene esteatosis simple? ¿Tiene fibrosis? Para poder elegir el tratamiento ideal. Sí, de este comentario que nos haces, rescato dos cosas. La primera, la utilidad de estratificar a nuestro paciente, ¿no? Creo que ya tenemos la fortuna aquí en Veracruz de tener elementos que nos permiten definir qué tanta fibrosis tiene nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya dos fibros que van funcionando, que sí, tal vez no están al alcance de todos los pacientes por el tema de costos, pero sí lo podemos ir utilizando más
para realmente saber si el paciente está en una fase inflamatoria meramente o si ya está pasando a fibrosis, ¿no? Y la otra es que efectivamente a veces nos encontramos con esta problemática de que le dice uno al paciente, pues estás enfermo del hígado y vas a tomar metformina o pioglitazona y vas a hacer ejercicio y vas a bajar de peso y nos vemos. Y la pregunta es, ¿y qué me va a dar para el hígado, no? O sea, como que ellos necesitan un medicamento que sea para el problema que tienen. Y tal vez ahí es donde entrarían estos hepatoprotectores. Yo quería preguntar también, ligando un poquito con la plática que nos dio Chema, en esta teoría del doble golpe que está tan usada para explicar la fisiopatología del hígado graso, se mete el tema inflamatorio a través de la disbiosis. Y recientemente también se ha hecho hincapié en el uso de estos probióticos para complementar el tratamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, no hay muchos estudios de probióticos. O sea, no, todavía no hay como una cepa específica para mejoría de hígado graso. Pues, sí se empiezan a mencionar, ya se empiezan a mencionar los probióticos, pero todavía no hay una cepa específica que te diga vamos a ocupar esta en mejoría de hígado graso. Todavía no podemos emitir alguna recomendación, pero ya se están empezando a estudiar porque está todo este eje intestino-hígado, pero no hay ninguna recomendación todavía específica para esto. Sí, empieza a tener auge todo esto de la microbiota, pero todavía no hay más para ya la fase de cirrosis y la fase de inflamación y toda encefalopatía, pero no para la previa, para hígado graso. O sea, para Creo que sí. Ana, nos preguntan en qué consiste el fibrotest y el fibroscan. Fibrotest y fibroscan son completamente diferentes. O sea, fibrotest es marcadores serológicos. O sea, fibrotest es toma de muestra y valoración de marcadores séricos. Y fibroscan es no invasivo. Fibroscan es como un ultrasonido y lo hace por ondas de choque. Mide fibrosis por ondas de choque y mide esteatosis por ondas de ultrasonido. Cuantifica esteatosis y cuantifica fibrosis. Es como un equivalente a una biopsia hepática. Es muy similar. Y fibrotest lo que te hace es cuantificar por medio de marcadores séricos. Te dice la cantidad de fibrosis que pudiera tener el paciente. Es diferente. Y de hecho, en Veracruz me parece que sí hay dos laboratorios en los cuales les pides así como fibrotest y te los hacen. Son, pues, aminotransferasas, interleucinas, Probabilidad de fibrosis. hidrógeno y hacen la suma, ¿no? De todo esto y dan la probabilidad de fibrosis o estado inflamatorio. Y con el otro, pues, tenemos estos dos aparatos por elastografía que sí, la verdad es que creo que tienen una muy buena correlación con la biopsia, ¿no? O sea, como que sí es útil precisamente hacer mano de ellos. Muy bien, pues no hay más preguntas. Ana, te agradezco mucho la presentación, tu tiempo para el Colegio de Medicina Interna. El Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz se complace y te agradece la plática y te deja las puertas abiertas para futuras participaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades por el curso. Muy bien. Gracias. Muy bien, tenemos